¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el poder absoluto cayera en las manos correctas? ¿O en las manos equivocadas? Imagina por un segundo. ¿Qué haría alguien con la capacidad de controlar vidas, de jugar a ser Dios, si tuviera acceso a los códigos nucleares de la mayor potencia mundial? ¿Crees que lo usaría para salvar el mundo? ¿O para algo mucho más oscuro? Hoy vamos a explorar uno de los escenarios más perturbadores del anime. ¿Qué hubiera pasado si Light Yagami, el asesino psicópata más inteligente del manga, se hubiera convertido en presidente de los Estados Unidos? Spoiler. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Prepárate porque lo que viene es una explosión de hipótesis, manipulación política y el poder supremo llevado al extremo. Empecemos por lo básico porque necesitas entender quién es realmente Kira para dimensionar el caos que crearía. Light Yagami no es un delincuente común que escribe nombres en un cuaderno. No, es mucho más peligroso que eso. Es un genio psicológico que puede manipular a cualquiera, que tiene un nivel de inteligencia descomunal y lo más importante, tiene un complejo de Dios que lo hace creer que es el único capaz de crear un mundo perfecto. En Death Note vemos cómo Light maneja a la policía de Japón como si fueran marionetas, cómo manipula a sus aliados como Misa, cómo engaña a los detectives más brillantes del mundo. Cada movimiento que hace es 5 pasos adelante de los demás. Ahora imagina ese nivel de inteligencia, ese carisma hipnotizador y esa falta total de empatía en la Casa Blanca. No es que sea un dictador típico que grita órdenes. Es algo peor. Es alguien que haría que los americanos votaran por sus propias cadenas mientras creen que están eligiendo libertad. El primer paso de Light como presidente sería algo que siempre hace en el manga: ganar la confianza del pueblo. Ya sabemos cómo lo hace. Light tiene una capacidad sobrenatural de verse como una persona buena, moral y honorable. Usaría sus primeros meses para crear políticas que parecieran revolucionarias. Imagina campañas contra el crimen, contra la corrupción, contra el terrorismo. Pero aquí viene lo retorcido. Mientras el pueblo lo adora por salvar a Estados Unidos, estaría limpiando a sus enemigos políticos uno por uno. Los criminalistas que lo persiguieran, los periodistas que hicieran preguntas incómodas, los políticos que se atrevieran a cuestionarlo. Todos desaparecerían en ataques al corazón, accidentes o suicidios aparentemente inexplicables. Al principio nadie sospecharía nada, porque serían muertes aisladas. Pero después, el pueblo notaría un patrón. Todos los enemigos de Kira desaparecen, y como sucede en el manga, la gente comenzaría a adorarlo como un dios. Una parte de la población lo vería como un mesías que finalmente está creando orden. Pero la cosa se complica todavía más cuando lo pensamos a nivel internacional. En Death Note, Light nunca se contenía con Japón. Su verdadera ambición siempre fue global: crear un mundo bajo su regla moral. Como presidente de Estados Unidos, tendría acceso a información clasificada, a agencias de inteligencia, a militares. Podría hacer creer que ciertos líderes mundiales son terroristas, que ciertos países son amenazas inmediatas. Imagina que Light considera que un presidente de Rusia o China es impuro porque no se ajusta a su visión del mundo. ¿Qué haría? Escribiría sus nombres en el cuaderno. Pero antes de hacerlo, orquestaría una narrativa completa. Filtraría documentos. Haría que la CIA y la NSA investigaran. Crearía la evidencia perfecta que justifique una invasión, una represalia militar o una guerra. Y cuando ese líder muera de forma inesperada, justo antes de una crisis internacional, el mundo entero creería que fue destino, coincidencia o justicia divina. El control que ejercería sobre las instituciones sería total. Sabemos que Light en el manga siempre tiene un plan B, un plan C y un plan D. Como presidente, usaría el sistema de forma brillante. ¿La FBI lo investiga? Simplemente crea una crisis más grande que distraiga a los medios. ¿El Congreso lo cuestiona? Usa su carisma para convencerlos de que está actuando en el mejor interés de la nación. Y si alguien realmente se convierte en una amenaza existencial para su poder, bueno, el cuaderno resuelve esos problemas. La diferencia con el manga es que aquí no sería un detective genio como L quien lo persiguiera. Serían políticos normales, agentes del FBI promedio, periodistas bien intencionados pero no lo suficientemente brillantes. Light los haría parecer locos, delincuentes o simplemente desaparecerían. Ahora pensemos en lo económico, porque Kira no es solo un asesino, es también un manipulador de sistemas.
La economía mundial se movería bajo sus reglas. Imagina que Light decide que ciertos tipos de criminalidad económica o corrupción empresarial son inexcusables. Comienza a eliminar a los CEOs más corruptos, a los narcotraficantes más poderosos, a los oligarcas rusos. Al principio, el mercado se tambalea, pero luego se estabiliza. Los inversores ven un mundo más limpio y comienzan a confiar más. Las acciones suben. El desempleo baja porque Light diseña políticas de empleo inteligentes. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo? Crear un sistema económico donde solo los empresarios que se ajusten a su visión moral pueden prosperar. Establece estándares éticos tan altos que son prácticamente imposibles de cumplir, eliminando silenciosamente a la competencia de aquellos que sí lo logran. Pero espera, hay algo aún más aterrador. Light tiene un patrón psicológico que vimos en Death Note: la necesidad de ser venerado. No solo quiere poder, quiere ser adorado como un dios. Como presidente, con todos sus poderes, ¿qué haría con eso? Probablemente comenzaría a construir un culto casi religioso alrededor de su figura. Los estudiantes aprenderían sobre él en las escuelas. Las películas de Hollywood mostrarían su heroísmo. Los medios de comunicación que no lo apoyen serían acusados de traición nacional. Lentamente, la línea entre liderazgo y culto a la personalidad desaparecería por completo. Y lo más desquiciante es que la mayoría del pueblo lo amaría genuinamente porque su vida mejoraría. El crimen disminuiría, la economía prosperaría, pero a cambio perderían su libertad de pensamiento, su capacidad de cuestionar, su capacidad de simplemente existir sin ser monitoreados por un dios autoproclamado. La política exterior de un Kira presidente sería absolutamente impredecible, porque dependería completamente de sus caprichos morales. En el manga descubrimos que Light no tiene un código moral consistente. Dice que está creando un mundo perfecto, pero en realidad está eliminando a cualquiera que le moleste o que represente un obstáculo para su poder. Como presidente, esto significaría que las relaciones internacionales se basarían en lo que Light piensa que es correcto, no en lo que realmente es correcto. ¿Crees que un país es demasiado corrupto? Invasión. ¿Un líder extranjero tiene una ideología que no te gusta? Accidente cardíaco durante una cumbre. ¿Una religión promueve valores que no están alineados con tu visión del mundo? Represión organizada. Y lo peor es que sería todo perfectamente planeado, perfectamente ejecutado, perfectamente justificado ante el mundo, porque Kira es un maestro del gaslighting y la manipulación narrativa. El cuaderno, por supuesto, sería su arma secreta. Nadie sabría exactamente por qué ciertas personas mueren de repente, pero todos verían el patrón. Los enemigos de Kira siempre desaparecen. Esto crearía un clima de terror silencioso. La gente aprendería que la mejor forma de sobrevivir es no cuestionarlo. La mejor forma de prosperar es apoyarlo. La mejor forma de vivir es alinearse completamente con su visión moral. Es el panóptico perfecto, pero en lugar de cámaras, es un Dios que sabe todos tus pensamientos y puede terminarte en cualquier momento. Y aquí viene el giro más oscuro de todo. ¿Cuánto tiempo tomaría antes de que alguien descubriera la verdad? En Death Note, L lo supo, Nier lo supo. Pero estos eran genios extraordinarios con acceso a todo tipo de recursos. Como presidente, ¿quién podría investigarlo realmente? ¿La prensa? La controlaría mediante manipulación y represión. ¿Las agencias de inteligencia? Las usaría contra sus enemigos. ¿El pueblo? Estaría demasiado ocupado amando a su Dios Salvador. Probablemente pasarían años, quizás décadas, antes de que alguien reuniera suficiente evidencia para sospechar. Y para entonces, ya sería demasiado tarde. El sistema estaría tan corrompido desde adentro, tan infectado con las reglas de Kira, que incluso si lo derrotaran, el daño sería irreversible. Piensa en esto. Si Light, en un pequeño apartamento de Japón con solo un cuaderno y su inteligencia, pudo mantener a raya a la policía mundial, a L, a Nier y a Mello durante años, ¿qué podría hacer con el poder del gobierno estadounidense, con acceso a armas nucleares, con agencias de inteligencia a su disposición? No sería una dictadura típica, con tanques en las calles. Sería mucho más sutil, mucho más peligrosa. Sería un mundo donde la libertad existe en el papel, pero no en la práctica. Donde el voto existe, pero está manipulado. Donde la justicia existe, pero es dictada por un solo hombre que cree ser Dios. El verdadero horror de un Kira presidente
es que probablemente lo haría bien. Las estadísticas de crimen disminuirían, la economía crecería, la educación mejoraría, exteriormente todo parecería funcionar mejor. Pero internamente, la humanidad estaría bajo el control de alguien con una obsesión psicópata por el poder y la perfección. Alguien que considera que la vida de las personas es un simple número en su cuaderno. En Death Note, aprendimos que el poder absoluto corrompe absolutamente. Kira como presidente del país más poderoso del mundo no sería la salvación de la humanidad. Sería el fin del libre albedrío. Sería el nacimiento de una era donde un hombre, armado con un cuaderno mágico y un complejo de Dios, podría controlar literalmente el destino del mundo entero. Y lo más aterrador de todo es que probablemente lo haría de una forma tan elegante, tan inteligente, que la mayoría de la gente nunca se daría cuenta de que sus cadenas eran esclavitud. ¿Te gustaría explorar más hipótesis alucinantes sobre tus animes favoritos? Suscríbete al canal Animanía y no te pierdas ningún análisis profundo, teorías impactantes y escenarios que te harán pensar diferente sobre tus series preferidas. Cada semana traemos contenido único que desafía los límites entre la ficción y la realidad. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras próximas explosiones mentales.